Estamos de vuelta, vamos a revisar temas internacionales, por eso nos acompaña Mario Arriagada y vamos a partir con los 10 años de Kim Jong-un en el poder en Corea del Norte. Hola Mario. ¿Cómo están? Sí, 10 años de Kim Jong-un en el poder y 10 años de la muerte de su padre, Kim Jong-il. Ahí recuerdan un día 17 de diciembre del 2011 cuando falleció uno de los dictadores más crueles a nivel mundial. Y aparecía ya la figura de este joven Kim Jong-un, que en ese día pocos pensaban que iba a ser finalmente el heredero, el encargado de dirigir a esta hermética dictadura. Hay una jornada, obviamente, de recogimiento y también con medidas bien particulares, porque fíjense que, según varios medios surcoreanos, la orden de Pyongyang, del régimen comunista de Corea del Norte, es que las personas tienen prohibido reírse y también beber alcohol. Está prohibido cualquier tipo de jolgorio en este país, por lo menos durante 11 días que va a durar este aniversario número 10 de la muerte del padre de Kim Jong-un, un joven de actualmente 37 años, no se sabe muy bien cuál es su edad, que ha impuesto su propio sello en Corea del Norte. Se ha querido distanciar tanto de su padre como de su abuelo Kim Il-sung, que fue el fundador de Corea del Norte, y sabemos, Viviana, que ha marcado varios hitos este dictador. Por ejemplo, el más reconocido es haberse reunido por primera vez con un presidente de Estados Unidos, con Donald Trump en ese entonces, y también recordemos que ha hecho muchas pruebas armamentísticas, muchas más de las que hicieron su abuelo y su padre. Se recuerda entonces esta fecha con una Corea del Norte que está atravesando por un difícil momento económico. Recuerda que hace unos meses el propio Kim Jong-un reconoció de que están la pandemia está azotando muy fuerte la economía en términos económicos, porque recordemos, este país, según el propio dictador, no ha registrado ni un solo caso de COVID-19, así es que estas celebraciones van a continuar por lo menos durante los próximos 11 días. Vamos a cambiar de país, pero seguimos en Asia con una tragedia, Viviana, que ocurrió en la ciudad de Osaka, un incendio que afectó a un centro psiquiátrico, un edificio de al menos 8 pisos. El fuego comenzó en el 4º piso de este edificio de Osaka, de una zona muy céntrica de allá, y hay alrededor de 24 muertos. Otros medios suben a 27 esa cifra de víctimas. Durante varios minutos estuvieron ahí, varias horas, mejor dicho, estuvieron los bomberos tratando de extinguir este incendio, que aparentemente habría sido intencional, porque según medios locales dicen de que habría imágenes de las cámaras de seguridad donde un hombre, al parecer, habría ingresado con un bidón de benzina. Eso es parte de la investigación, pero es lamentable esta tragedia porque son 24 personas de entre 20 y 60 años, personas que se encontraban internadas en este recinto psiquiátrico y que murieron entonces producto de las llamas. Hay decenas también de heridos. Mientras entonces, como te decía, continúa esta investigación. Hubo reacciones también del primer ministro Fumio Kishida, quien también envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de esta tragedia que afectó entonces a Japón, específicamente a la ciudad de Osaka. Cambiamos de tema. Vamos ahora a lo que está ocurriendo en nuestra región con noticias que llegan desde Argentina. Esto es Chubut, en la Patagonia del país trasandino, donde en el día de ayer y también la noche del miércoles han producido violentas protestas en contra de un proyecto minero que se va a construir y que fue aprobado el miércoles, muy polémico, que se va a realizar allá en esta localidad, y fueron decenas las personas que salieron a las calles para protestar entonces en contra de la aprobación de este proyecto minero por parte del ejecutivo de esta localidad. Se quemaron, por ejemplo, la sede del gobierno local, se incendió también el Palacio de Tribunales, hubo decenas de detenidos, también algunos policías heridos. Es el balance que ha hecho hasta ahora las autoridades y se espera que durante esta jornada continúen estas manifestaciones. Ellos esperaban de que el gobernador vetara este proyecto, este megaproyecto minero, que muchos dicen va a utilizar, por ejemplo, para extraer plata, oro
cobre, cianuro, y esto podría contaminar sin lugar a dudas los ríos de esta localidad. La mayoría jóvenes los que se manifestaron en contra de este proyecto, pero el gobernador finalmente le puso la firma a este megaproyecto minero. Así es que ya son pocas las alternativas para estos ambientalistas, en su mayoría, que exigen de que no se realice este proyecto minero. Vamos a estar atentos en el día de hoy si es que se van a reproducir estas manifestaciones y cuál es la opinión que también tiene la Casa Rosada respecto a esta mina que se va a construir, que es de una empresa canadiense, Pan American Silver, que ya hace 11 años intentaba llevar adelante este proyecto que finalmente se concreta en el día miércoles. Vamos a seguir en nuestra región con noticias que llegan desde Brasil, país que en octubre del próximo año recién va a tener elecciones presidenciales, pero ya están apareciendo muchas encuestas en el gigante sudamericano y muchas de ellas dan como claro ganador al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que en todo caso no ha confirmado si va a competir en estas próximas elecciones. Es algo, dijo, de que va a decidir los primeros días del 2022, aunque muchos dan por hecho ya que Lula va a ser el candidato de la oposición para derrotar a este hombre, Jair Bolsonaro, que no lo está pasando bien en términos de popularidad. Ha bajado mucho, no solamente por su pésimo manejo de la pandemia, sino también por la economía. Brasil está siendo muy golpeada por la inflación, también por los altos precios de los productos básicos, que ha generado obviamente un malestar en la población y también producto de las mentiras. Fíjense que hoy, en el día de ayer, la Policía Federal de Brasil acusó a Jair Bolsonaro de ser un protagonista clave en la difusión de fake news en las elecciones del 2018. Recordemos que allá hace unos meses atrás Bolsonaro había dicho de que no confiaba en el sistema electoral de Brasil, un manual ya de la ultraderecha, no solamente en Brasil, sino que también en Estados Unidos, con Donald Trump, que también hizo lo mismo durante la campaña presidencial. Lo cierto es que las encuestas dicen que Lula da Silva ganaría, de hecho, en primera vuelta con un 48%, según un sondeo de Datafolia, una de las agencias más prestigiosas que hay en Brasil, y también otras encuestas dicen de que en primera vuelta el expresidente se quedaría y volvería, mejor dicho, a un tercer periodo al mando de Brasil. Vamos a noticias que llegan desde España, específicamente con este operativo, porque el hombre que vemos en imágenes es considerado como el rey del hachís, el principal traficante de esta droga en Europa, no solamente en España, que fue detenido entonces por la Guardia Civil en un operativo gigantesco que se desarrolló en varias ciudades, en Barcelona, en Cádiz y en Pontevedra específicamente, y terminó con la detención de 17 personas. Este hombre es llamado Fikri Amelach, que es marroquí pero nacionalizado español. Era buscado intensamente por la policía porque es el hombre que es el responsable del ingreso de hachís y cocaína a España y Europa desde Marruecos, y era perseguido entonces por varios años por la policía, por Interpol. También aquí trabajó la policía belga y también la francesa por la captura de este hombre, que en su poder se encontraron 3 millones de euros en joyas, 10 vehículos de lujo, y objetos incautados que son cuadernos con anotaciones que detallaban otros operativos de tráfico marítimo. Un duro golpe entonces para el narcotráfico que da la justicia y la policía de España. Seguimos en Europa. Hoy día Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, cumple 85 años. No quiso celebrar, en vez de eso quiso darle la bienvenida a un grupo de refugiados que él mismo había invitado a Italia cuando viajó a Chipre hace unos meses atrás, y de hecho se reunió con ellos. Hoy día le entregaron ahí un cuadro pintado también por un refugiado afgano. 85 años Francisco cumple en el día de hoy, supera entonces a Juan Pablo II, que no alcanzó a llegar a esa edad, le faltaron 46 días, y se transforma entonces Bergoglio en uno de los
papas más longevos de la historia. Un papa que ya el próximo año va a entrar en su 9º año de pontificado, donde ha llevado adelante distintas reformas, por ejemplo, la reforma de la Constitución del Vaticano, algunas medidas que han sido aplaudidas, por ejemplo, que aquellos sacerdotes que están involucrados en delitos tienen que enfrentar a la justicia ordinaria y ya no a la justicia del Vaticano. Eso, entre otros logros que ha alcanzado Jorge Bergoglio. También, obviamente, hay críticas, por ejemplo, por su postura todavía aún muy rígida con el aborto, pero eso es algo, obviamente, que ha sido histórico en la Iglesia Católica, también con el matrimonio homosexual. Así que quiso estar Francisco con este grupo de refugiados, no quiso entonces finalmente celebrar su cumpleaños número 85, el primer papa latinoamericano de la historia de la Iglesia. Vamos ahora al Reino Unido con alguien que no lo está pasando para nada bien. Es el primer ministro Boris Johnson, además de los escándalos que está afectando su gobierno, además de la expansión de la variante Omicron en el Reino Unido. Ayer habían elecciones en un distrito clave de su partido, en un bastión del Partido Conservador. Hace 200 años que no perdían un escaño el partido de Boris Johnson. Y bueno, ayer hubo una elección especial porque había renunciado el legislador que ocupaba ese escaño y bueno, ganó una mujer del Partido Liberal Demócrata. Esto obviamente se traduce y es visto como una nueva derrota del primer ministro, que está perdiendo apoyos de manera muy preocupante y que incluso su propio partido esta semana le dio la espalda cuando quiso aprobar las nuevas medidas restrictivas por el COVID-19. Así es que obviamente esto es un duro golpe para Boris Johnson. A propósito de la pandemia, hoy día un nuevo récord en el Reino Unido, 93.000 casos. Ayer les decía que eran 88.000, hoy día 93.000 casos de COVID-19, el número más alto desde que comenzó la pandemia. Y de esos 93.000, casi 4.000 casos de la variante Omicron. Hay mucha preocupación por lo que pueda ocurrir en el Reino Unido y también en toda Europa con esta variante, y también por los días que le vienen a Boris Johnson, que podría enfrentar una moción de censura si es que no logra entonces subir su nivel de popularidad. Y terminamos con una imagen impresionante. Nada bien ahí. Nada, no quedaba nada ahí este hombre pájaro. Y más de 90 metros de altura también alcanzó. Lo bueno es que puede con este traje subir y bajar. Tiene una movilidad muy dependiente del piloto, así es que no había... y son... Todo del hombre pájaro. Gracias, Vamos Mario. a la Nos vemos. pausa. Que estés Chao, bien. Buen Mario. fin de. Chau, chau. Chau, chau.